Charles Bronson fue sin duda uno de los actores más emblemáticos y enigmáticos de Hollywood durante la segunda mitad del siglo XX. Su rostro anguloso, endurecido por años de trabajo físico y experiencias duras en su infancia, lo convirtió en un ícono del cine de acción y del western moderno. Películas como Los Siete Magníficos, 1960, El Gran Escape, 1963, y más tarde, la saga Death Wish, en los años 70 y 80, lo consagraron como el hombre de acero, el justiciero silencioso que imponía orden en un mundo dominado por la violencia y la injusticia. Pero detrás de esa figura de dureza y aparente invulnerabilidad, se escondía un hombre profundamente marcado por su pasado, por su origen humilde en una familia minera de Pensilvania, y por una personalidad hermética que pocas veces mostraba su lado más sensible. Ese mismo hermetismo, que lo hacía fascinante en la gran pantalla, tuvo un impacto directo en su vida familiar. Bronson era un hombre disciplinado, reservado, que rara vez se permitía gestos de afecto en público. En el hogar, su presencia era imponente. Un padre severo, exigente, que creía que la vida debía afrontarse con coraje y resistencia. Para su hija, crecer bajo esa sombra no fue sencillo. Desde los primeros años, la niña entendió que no era una hija cualquiera, sino la descendiente de un mito del cine, y que esa realidad la condenaba a un escrutinio constante. Aunque disfrutaba de privilegios poco comunes, mansiones en Estados Unidos y Europa, acceso a escuelas privadas de élite, viajes constantes y la posibilidad de convivir con otras figuras del espectáculo, también experimentaba una soledad difícil de soportar. Charles Bronson pasaba largas temporadas rodando en localizaciones lejanas, y cuando estaba en casa, mantenía una distancia emocional que, para una niña sensible, resultaba dolorosa. La madre trataba de compensar con ternura y dedicación, pero el peso de la fama del padre se infiltraba en cada aspecto de la vida cotidiana. Desde las conversaciones en la escuela, hasta las miradas de extraños que parecían juzgarla solo por su apellido. La joven, a pesar de su fragilidad, desarrolló desde pequeña una inclinación hacia el arte. Le gustaba dibujar, escribir pequeñas historias y soñar con un futuro donde pudiera expresarse con libertad. Pero esas inquietudes eran vistas con cierta desconfianza en el entorno familiar, acostumbrado a valorar la dureza, la disciplina y la reputación. La sensibilidad, en un hogar marcado por la figura del duro de Hollywood, era casi una debilidad. Y así comenzó a formarse en su interior un conflicto permanente. El deseo de ser reconocida por lo que ella era realmente y la presión de estar a la altura del apellido Bronson. Los testimonios de amigos cercanos coinciden en que, desde niña, se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado estaba el brillo de Hollywood, con alfombras rojas, fiestas exclusivas y una vida de lujo. Por otro, la sensación de ser invisible, de que su voz quedaba apagada bajo el eco de la fama paterna. Mientras los medios celebraban cada estreno de su padre y lo convertían en un símbolo mundial, ella buscaba desesperadamente una identidad propia, un espacio donde poder respirar sin ser señalada como la hija de. La adolescencia comenzó a evidenciar las grietas de esta lucha silenciosa. Aunque muchos envidiaban su estilo de vida, por dentro llevaba un peso que no lograba compartir con nadie. Charles Bronson, pese a su amor por sus hijos, tenía serias dificultades para mostrar cercanía emocional. El resultado fue una relación padre e hija, marcada por silencios prolongados, por gestos que nunca llegaban a materializarse en palabras, y por una especie de barrera invisible que los mantenía unidos por la sangre, pero distantes en el corazón. La paradoja era cruel. Mientras en la pantalla Bronson encarnaba a hombres capaces de vencer cualquier adversidad, en la vida privada su propia hija sentía que debía librar sola la batalla de crecer bajo la sombra de un gigante. Esa contradicción, esa dualidad entre la fortaleza del mito y la fragilidad de lo íntimo, marcó para siempre los primeros años de la joven, dejándola vulnerable ante un destino que poco a poco se iría tiñendo de dolor. Si la niñez estuvo marcada por la sombra de un padre legendario, la adolescencia de la hija de Charles Bronson
supuso el inicio de una lucha aún más dura, la de construir una identidad propia en medio de expectativas imposibles. A esas alturas, el apellido Bronson no era simplemente un nombre, era una marca global, sinónimo de fuerza, justicia y resiliencia. Para cualquier joven, llevarlo hubiera sido un privilegio y un desafío. Para ella, significaba vivir con un espejo constante que le recordaba lo lejos que estaba de aquel ideal. En los colegios de élite donde estudió, no pasaba desapercibida. Profesores, compañeros y hasta desconocidos la miraban como la hija del actor famoso. No importaba su talento artístico ni sus cualidades personales. Siempre había una comparación, un juicio implícito, una expectativa que la encasillaba. Aquella etiqueta terminó siendo un peso insoportable. Su carácter sensible la hacía sufrir con comentarios que para otros podían parecer triviales, y poco a poco comenzó a construir un muro de desconfianza hacia el mundo que la rodeaba. Amigos cercanos de la época recuerdan que tenía una capacidad especial para el arte. Dibujaba con pasión, escribía diarios íntimos donde plasmaba sus pensamientos más oscuros, e incluso soñaba con dedicarse algún día a la música o la literatura. Pero esos sueños parecían invisibles para el resto. La opinión pública esperaba de ella otra cosa, quizá que siguiera los pasos de su padre en el cine, o al menos que se mostrara fuerte y carismática como él. Esa contradicción entre lo que ella era y lo que el mundo quería que fuese, alimentó una herida que se haría más profunda con el paso de los años. Durante los años 90, cuando Charles Bronson aún era un hombre de referencia en Hollywood, los problemas emocionales de su hija comenzaron a manifestarse de manera evidente. Intentó estudiar en diferentes instituciones, probó distintas vocaciones, pero nada parecía llenar el vacío que sentía. La presión mediática, aunque indirecta, también contribuía. Cualquier pequeño tropiezo suyo se magnificaba por el apellido que llevaba. En las páginas de revistas de espectáculos aparecían insinuaciones sobre su vida privada, rumores de amistades turbulentas o supuestas fiestas nocturnas. Aunque muchas veces eran exageraciones, la joven se veía reflejada en una imagen pública que no reconocía como suya. La familia, en un intento por protegerla, optó por el silencio. Bronson, fiel a su carácter hermético, evitaba hablar de los problemas íntimos con la prensa y trataba de mantenerlos lejos del ojo público. Sin embargo, esa actitud también reforzaba en ella la sensación de soledad. Mientras el mundo la señalaba, en casa nadie parecía darle las herramientas emocionales necesarias para enfrentarse a aquel escrutinio constante. A nivel personal, empezó a rodearse de amistades que no siempre fueron positivas. En su búsqueda desesperada de comprensión, confió en personas que se aprovecharon de su fragilidad. No era raro que la acompañaran a fiestas, donde el exceso de alcohol y drogas era la norma, y aunque no siempre participaba, ese ambiente marcó una etapa peligrosa de su vida. La joven no buscaba rebeldía, sino aceptación, y ese deseo la arrastraba a lugares donde encontraba compañía efímera, pero no verdadero afecto. Lo más doloroso para ella fue comprobar que cada vez que intentaba alzar la voz o mostrar su verdadero yo, la prensa y la sociedad reducían todo a un titular: la hija problemática de Bronson. Ese reduccionismo la hirió profundamente, porque anulaba su talento, su sensibilidad y su derecho a equivocarse como cualquier joven. En lugar de verla como una persona, la trataban como un personaje secundario en la historia de su padre. Charles Bronson, aunque preocupado, se mostraba incapaz de tender un puente real hacia ella. Su temperamento, forjado en la dureza, le impedía expresar ternura de forma directa. Para un hombre que había trabajado en minas de carbón desde niño y que había sobrevivido a la guerra antes de convertirse en estrella, los problemas emocionales de su hija eran un terreno desconocido. Su respuesta solía ser la disciplina, el consejo breve y seco: sé fuerte. Pero lo que ella necesitaba era un abrazo, una palabra de consuelo, una validación de sus sentimientos. Esa brecha emocional se fue agrandando hasta convertirse en un abismo. Así, la adolescencia y la primera juventud de la hija de Bronson se transformaron en un laberinto sin salida.
Mientras el mundo la seguía viendo como la heredera de un mito del cine, ella sentía que cada día perdía más el control sobre su propia vida. El apellido, en vez de ser una bendición, se había convertido en una carga, y detrás de la sonrisa ocasional que podía mostrar en público, se escondía un sufrimiento silencioso que muy pocos lograban percibir en toda su magnitud. Con el paso de los años, el dolor silencioso que arrastraba la hija de Charles Bronson empezó a volverse insoportable. Lo que en su adolescencia eran inseguridades y rebeldías pasajeras, en la adultez, se transformó en una lucha interna devastadora. La presión del apellido, la soledad emocional y los fracasos en sus intentos de construir una vida independiente terminaron generando una espiral descendente de la que le resultaba cada vez más difícil escapar. A medida que se alejaba de la vida pública, también comenzaron a crecer los rumores. Algunos medios insinuaban que padecía una depresión severa, otros hablaban de adicciones, e incluso hubo quienes inventaban historias de romances tormentosos que solo empeoraban su imagen. La verdad era mucho más dolorosa y sencilla. Era una mujer profundamente herida, atrapada en un mundo que nunca la había visto por lo que realmente era. El aislamiento fue su refugio, pero también su condena. En distintas etapas intentó mudarse a ciudades más pequeñas, donde nadie la reconociera, buscando un anonimato que le permitiera empezar de nuevo. Sin embargo, su apellido era demasiado pesado como para desaparecer por completo. Incluso en lugares lejanos, siempre había alguien que le recordaba quién era su padre, quién debía ser ella, y ese espejo constante la empujaba de nuevo a la desesperación. Las relaciones sentimentales tampoco le dieron estabilidad. Según allegados, vivió romances intensos pero breves, algunos marcados por la desconfianza y la dependencia emocional. En ellos buscaba la protección y el afecto que nunca había sentido plenamente en su hogar, pero las heridas internas terminaban saboteando cualquier intento de construir un vínculo sano. Cada ruptura la hundía más en la idea de que estaba destinada a la soledad. La familia, preocupada pero atrapada en su propio silencio, trataba de sostenerla como podía. Charles Bronson, ya en una etapa avanzada de su carrera, mostraba un rostro endurecido por la fama, pero en privado se encontraba con una hija que se desmoronaba poco a poco. Para él, cada crisis era un recordatorio de lo limitado que era su papel como padre, de lo mucho que el mito de hombre de acero le había impedido aprender a expresar amor de una manera cercana y cálida. El momento más desgarrador llegó cuando los rumores que durante años habían circulado en la prensa se confirmaron. La noticia de su final trágico golpeó a la familia como un rayo. El mundo del espectáculo, acostumbrado a ver a Bronson como un hombre invencible, quedó en shock al descubrir que detrás de esa leyenda se escondía una herida irreparable. La hija del actor había perdido la batalla contra sus demonios internos, y su partida dejó un vacío imposible de llenar. Lo que más conmocionó al público no fue solo la noticia en sí, sino la manera en que se confirmó. En una comparecencia pública, entre lágrimas, la familia admitió lo que hasta entonces había negado o mantenido en silencio. Los rumores eran ciertos. La hija de Charles Bronson había vivido años de sufrimiento, y ese sufrimiento había terminado por arrebatarle la vida. Las palabras fueron breves, pero la imagen de la confesión, con rostros abatidos, lágrimas incontenibles y un silencio sepulcral en la sala, quedó grabada en la memoria de quienes lo presenciaron. Aquel día, el mito de Bronson se resquebrajó. Ya no era solo el héroe implacable del cine de acción, sino un padre devastado por una pérdida que lo superaba. Los periodistas, que durante años habían alimentado rumores y titulares sensacionalistas, se encontraron con la crudeza de una tragedia real. Y el público, que había seguido con fascinación cada paso de la familia Bronson, sintió que detrás de la pantalla de Hollywood había un dolor tan humano como insoportable. El derrumbe no fue solo de la hija, sino también de todo el universo que la rodeaba. Su confesión implícita, esa aceptación de que el sufrimiento había sido real, dejó al descubierto la cara más oscura de la fama, la incapacidad de proteger lo más sagrado, la vida de un ser querido. Entre lágrimas,
Su historia pasó de ser un rumor susurrado a convertirse en un grito de advertencia para quienes aún creen que el brillo de la fama es sinónimo de felicidad. La muerte de la hija de Charles Bronson no fue solo un drama íntimo y familiar. Se convirtió en un símbolo de los efectos devastadores que puede tener la fama cuando se transmite como una herencia envenenada. Para el público, el apellido Bronson evocaba fuerza, justicia y heroísmo. Pero en la intimidad, para ella, ese mismo apellido fue una losa imposible de levantar. La paradoja era evidente. Lo que para millones era motivo de admiración, para ella significó una condena silenciosa. En los días posteriores a su partida, los medios de comunicación llenaron páginas con recuerdos, homenajes y titulares cargados de dramatismo. Pero más allá del sensacionalismo, hubo también un espacio para la reflexión. Psicólogos, periodistas y expertos en la vida de celebridades comenzaron a hablar de un tema que hasta entonces había permanecido oculto: la vulnerabilidad de los hijos de las estrellas. Muchos de ellos crecen rodeados de lujos, pero privados de lo más esencial: un espacio para ser ellos mismos, sin las cadenas de la expectativa pública. Los testimonios de allegados coincidieron en un punto: la hija de Bronson nunca dejó de ser una mujer sensible y creativa. Pintaba, escribía, soñaba con una vida sencilla, alejada de los focos. No quería repetir la trayectoria de su padre, ni vivir del apellido. Su tragedia, en el fondo, fue el choque entre ese anhelo de normalidad y el peso de una herencia mediática que la reducía a un personaje secundario en la historia de otro. Su voz quedó ahogada entre los ecos de una fama que no era suya. Para Charles Bronson, aquel golpe fue devastador. El hombre que en el cine encarnaba la justicia implacable y la fortaleza absoluta, quedó desnudo frente a la realidad. No había podido proteger a su propia hija. Amigos cercanos aseguran que, desde ese momento, Bronson nunca volvió a ser el mismo. Su mirada se endureció aún más. Pero no por el carácter de duro que lo había hecho famoso, sino por el dolor de un padre roto por dentro. En sus últimos años, esa tristeza se convirtió en una sombra permanente, un recordatorio de que ni el éxito ni la gloria sirven de escudo contra la tragedia personal. El legado que dejó este episodio va más allá de la familia Bronson. Su historia expuso la otra cara de Hollywood, esa que no se muestra en las alfombras rojas, ni en los flashes de las cámaras. Tras el brillo de los estrenos y los contratos millonarios, hay un mundo donde las familias se resquebrajan, donde los hijos heredan no solo riqueza, sino también las heridas de la exposición pública, y donde la presión por estar a la altura de un mito puede convertirse en una sentencia silenciosa. Hoy, cuando se recuerda a Charles Bronson, el público sigue evocando al actor implacable, al justiciero solitario que enfrentaba criminales con una pistola en la mano y un gesto de acero en el rostro. Pero para quienes conocen la historia de su hija, la imagen es mucho más compleja. Detrás del mito había un hombre vulnerable, incapaz de salvar lo que más amaba. Y detrás de la niña que creció bajo la sombra del héroe, había una mujer que luchó con todas sus fuerzas por ser reconocida como alguien distinto, como un ser humano completo, hasta que la oscuridad se impuso. Su final, tan doloroso, nos recuerda una verdad incómoda. La fama no cura heridas, no sustituye el amor ni llena los vacíos existenciales. Al contrario, muchas veces los agrava, los expone y los magnifica hasta hacerlos insoportables. La hija de Charles Bronson se convirtió, sin quererlo, en un espejo de esas sus sombras. Y su confesión final, aquella aceptación entre lágrimas de que los rumores eran ciertos, fue también un grito de advertencia. Detrás de cada apellido ilustre, puede haber una historia de soledad que nadie imagina. Quizá ese sea su verdadero legado. No la tragedia en sí, sino la reflexión que deja tras de sí. Recordarnos que, más allá de los mitos y las leyendas, los hijos de los famosos son personas con miedos, sueños y fragilidades. Y que, al final, la mayor riqueza no está en la fama heredada, sino en la posibilidad de construir una vida propia, libre de comparaciones y expectativas.
un derecho que, tristemente, a ella nunca le fue concedido. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones y reflexiones. La historia que acabamos de compartir nos recuerda que, detrás de la fama y el brillo de Hollywood, existen seres humanos con fragilidades, sueños y heridas que muchas veces permanecen ocultas. Gracias de corazón por haber dedicado vuestro tiempo a acompañarnos en este viaje, porque vuestra atención y apoyo son lo que nos impulsa a seguir creando contenidos con pasión y honestidad. Si este relato os ha conmovido o hecho reflexionar, os invito a dejar un comentario con vuestras impresiones. Vuestra voz enriquece este espacio y nos permite crecer juntos como comunidad. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos trayendo historias profundas, sorprendentes y llenas de humanidad. Nos vemos muy pronto en una nueva entrega, con más relatos que tocan el corazón y nos hacen pensar.